de la Sociedad de Cardiología, y a Gerardo Senesi, quien es secretario, de la Sociedad de Cardiología de Villa María. Bienvenidos, ¿cómo les va? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar. Yo recién, hablando un poquito fuera de micrófono, digo, qué importancia que se empiecen a llevar a cabo estos eventos y que sean en lugares tan concurrentes como es la Costanera de acá de la ciudad de Villa María, donde sabemos que no solamente viene gente de la ciudad de Villa María y Villanueva, sino también mucha gente de la región que se llega a pasar un día diferente. Y justo ahí están ustedes haciendo este gran trabajo. Cuéntenos un poco a ver de qué se trató. Primer evento este pasado 11 de septiembre con todo lo que fue la prevención de la hipertensión. Sí, bueno, este evento fue el primero que hacemos en la comunidad, desde la Sociedad de Cardiología de Villa María. Lo hicimos junto al ente Deporte y Turismo de la municipalidad, que nos brindó el espacio y bueno, el gazebo para estar ahí en la Costanera. Este evento en realidad surge desde la Sociedad Argentina de Hipertensión. Se viene haciendo desde el 2017 esta campaña que se llama Conoce y Controla tu presión arterial, que es en realidad de consejería. Nosotros, cuando a la gente le tomamos la presión arterial, le contamos un poco cómo se tienen que cuidar, los riesgos a los que se exponen y demás cosas. Y este año, bueno, fue la primera vez que salimos a la comunidad. Antes lo hacíamos en cada institución. Decidimos hacerlo en la Costanera con el movimiento de gente. Lamentablemente fue un día bastante complicado el sábado, con mucho viento, pero estuvo muy lindo. Tuvimos un gazebo, pusimos un poco de música. Había 2 enfermeras, unos 6, 7 médicos de la sociedad, y estuvimos cerca desde la 1:30 de la tarde casi hasta las 7, 7:30 de la tarde tomando la presión. Así que la verdad que la gente se prendió y bueno, estuvo muy lindo. Yo digo, la importancia, de muchísima gente que se llega a la Costanera y que la gente a veces, y me pasa personalmente, ¿cuáles son realmente los cuidados que debemos tener? Y cuando hacemos este tipo de eventos, qué importancia que tengan tanto el apoyo de la municipalidad, en este caso, para que se pueda hacer conjuntamente y que pueda llegar a toda la ciudad. Porque a veces, por más que ustedes trabajen desde su consultorio, que hacen un trabajo fantástico, pero digo yo, más allá de eso, el salir y enseñar, yo creo que es el trabajo de campo. Y el trabajo de campo es con la gente. Entonces, sería importante que esto en algún momento, se pueda hacer más seguido, una vez por mes, que la gente pueda llegarse un día domingo, primer domingo de cada mes, segundo domingo de cada mes, pero que sepan que va a haber gente que le va a estar diciendo cómo cuidarse. Qué importancia. Sí, es muy importante. Es lo que hacemos en la práctica diaria, prácticamente todos los días nosotros. Un poco la campaña tiene como finalidad obtener estadística, ¿no? Porque también es importante medir dónde estamos parados y también el impacto que tiene en la sociedad y para el paciente, ¿no? Para la gente común, ir conociendo y sabiendo qué tensión tiene y saber que se va a la casa con un mensaje claro, conciso de controlarse. En este punto hemos trabajado sobre todo sobre la hipertensión arterial porque era una campaña focalizada a eso, pero bueno, se trabaja en muchas otras áreas con la finalidad esa que decís de la prevención, ¿no? De la actividad física, de ceder el hábito tabáquico, control del sobrepeso, un montón de factores de riesgo que tienen un impacto muy importante. La hipertensión hoy en día es una de las principales causas de muerte en el mundo. Aparte es una de las principales causas de los principales factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, tanto de infarto como de ACV, y aparte tiene otras consecuencias. Nosotros lo llamamos el asesino silencioso, la hipertensión, porque es una enfermedad que se manifiesta que si no la medís no la podemos conocer. Es básicamente eso. Entonces, la campaña tiene como finalidad que el paciente sepa que tiene que medirse y no esperar a que empiece con síntomas o que suceda algo para recién ahí empezar a cuidarse. La idea es que lleguemos siempre antes con lo que podemos hacer médicamente, con las medidas farmacológicas, no farmacológicas y todo el resto de arsenal que tenemos en la medicina.
pero bueno, esa era la finalidad, La digamos. finalidad, Sí. está bueno. Digo yo, cuando llega un paciente al consultorio, ¿qué es lo que lo lleva al paciente? A que se llegue a preguntar, a consultar, le duele algo, no sé. Yo, por ejemplo, nunca me tomé pero jamás. Soy súper sana, pero es lo que siempre digo, soy súper sana porque no tengo nada que... Pero estaría bueno que en algún momento sí me llegue a ver qué es lo que me está pasando. Porque fui fumador en algún momento, llevo una vida bastante agitada, pero soy muy tranquila, entonces hay cosas que las puedo manejar. Pero digo, hay mucha gente que no sabe cómo hacer, cuáles son, a dónde está la alarma. Porque yo digo que hay algo que te está haciendo como el reloj cuando suena. Es una alarma silenciosa, lo que decís vos, pero que está bueno que nos lleguemos a hacer la consulta. En realidad los motivos que la gente cae al consultorio por hipertensión son varios. Hay gente que son los menos que vengo para hacerme un control. Bien. Y nosotros los felicitamos. En realidad tendríamos que tener más de esos pacientes. Vienen pacientes porque el papá es hipertenso. Entonces los tenemos que estudiar y capaz que los diagnosticamos de hipertensión arterial. Vienen pacientes ¿Es hereditario? Perdón, ¿es hereditario? Claro, sí, hay un componente genético. No toda hipertensión es hereditaria. En realidad hay un componente genético que no solamente porque tus padres son hipertensos, vos vas a ser hipertenso. Después se agregan factores hipertensógenos que yo les digo, como el tabaquismo, como el sedentarismo, como el estrés. Todo hace que ese componente genético se exprese y tengamos hipertensión arterial. Después va la gente que siente síntomas de otras cosas, como dolor de cabeza. A lo mejor hay gente que necesita anteojos, le duele la cabeza, se toma la presión y tiene la presión alta, y está ese mito en la sociedad de que la presión está alta porque le duele la cabeza, y no es así, sino que la presión está alta porque tiene un dolor, y la presión responde levantando los valores. Pero si después el paciente toma un ibuprofeno, un paracetamol y el dolor de cabeza se le va, la presión se le normaliza solamente. Hay pacientes que realmente se toman la presión en la farmacia, están hipertensos y caen en la consulta. Son varios los motivos. Nosotros insistimos particularmente, a mí me gusta mucho lo que es la prevención, insistimos en los pacientes que ya tenemos que traigan a sus familiares. Paciente de 55 años, bueno, ¿tenés hijos? Sí, 25 años, tráelo. Porque muchas veces la hipertensión empieza a esa edad. Claro. Nosotros llegamos a los 55 con el diagnóstico, 30 años después, y cuando los empezamos a estudiar encontramos placas en las carótidas, cambios en el corazón y ya llegamos tarde. Entonces, está bueno, uno insiste, la verdad que la hipertensión viene, como decía la placa recién, la prevalencia viene en aumento principalmente en países de mediano y bajos ingresos como el nuestro. En el 2019 murieron 11 millones de personas por hipertensión y viene cada vez más en prevalencia, entonces aumentando. Son cada vez más los pacientes, cada vez más tenemos factores de riesgo, vivimos estresados, hacemos poca actividad física, todos los problemas económicos nos levantan el estrés y hay cada vez más hipertensión. Entonces está bueno dejar el mensaje de que por lo menos vayan a hacer, me vengo al consultorio a controlar, vine para hacerme un control. O sea, obviamente que vamos a tener que hacer estudios, no va a terminar la consulta ahí, pero está bueno que vengan para eso también. Bien. ¿Cuál es el primer estudio que se hace? En la hipertensión, medírsela. Es un acto médico que nosotros tratamos de que no sea solamente en el consultorio, de que el paciente se mida en su casa, en la farmacia, en el supermercado o en la costanera, como estábamos nosotros el fin de semana. Es el primer no siempre se hacen estudios. Lo importante es la consulta. Bien. Para poder, hay una serie de parámetros y una serie de cosas que uno tiene en cuenta a la hora de analizar y evaluar un paciente, pero para eso necesitamos que el paciente se mida la presión, porque un paciente puede tener la tensión alta y no tener ningún tipo de síntoma y no esperar a que llegue la alarma, como decíamos recién. Uno tiene que llegar antes de que sucedan las cosas. Bien. Y esto es el enfoque de la medicina actual, es la medicina de prevención, la medicina de llegar antes de que sucedan las cosas. ¿Cuál sería la edad, digo yo, como para empezar a tener en cuenta de que tenés que llegarte? Bueno, no hay un punto no. O sea, siempre tratamos de... Hay hipertensión en gente joven también. O sea, no es una patología exclusivamente de las personas mayores.
Eso hay que tenerlo siempre en claro. Ahí en el consultorio a veces tenemos chicos jóvenes que tienen hipertensión. Bien. Y ahí entra, hay muchas cuestiones médicas de evaluar si es un hipertenso, si no es un hipertenso, si es una hipertensión enmascarada. Hay muchas cosas que hay que analizar ahí. Siempre tratamos de analizar al paciente en forma global, porque no es tan solo la hipertensión, sino son un montón de otros factores de riesgo. Los hábitos de alimenticios son muy importantes. Hoy en día también con toda la comida chatarra se suman. Es una sumatoria de cosas que hacen que a la larga termine siendo un paciente de riesgo. Exactamente. Es increíble cuando vos decís eso. A mí me llama la atención poderosamente cuando uno tiene la posibilidad de andar por ahí, digo, la cantidad de chicos que ya tienen sobrepeso y la cantidad de grandes y adolescentes que tienen sobrepeso. Justo eso que traes a colación, nosotros hicimos una campaña, en realidad participamos, como sociedad formamos parte de la Federación Argentina de Cardiología, y hace poquito hubo una campaña que se llamó 30x5, que lo que vimos que en la pandemia los chicos dejaron de hacer actividad física, la tasa de sobrepeso, o sea, si sumás sobrepeso y obesidad, en chicos es del 60%, o sea, 6 de cada 10 chicos tienen alteraciones en su peso. Y esto, bueno, todo está aparejado porque la pandemia estuvimos sin actividad física, en casa se comió mal, estuvieron más tiempo con el celular, más tiempo con las pantallas y bueno, esta campaña consistió, que estuvo muy linda porque fue más por redes sociales, que había que cambiar 5 minutos, o sea, por cada 30 minutos de pantalla a hacer 5 actividad física. Y lo que decíamos es que esta actividad física no tiene que ser salir a correr. Yo tengo hijos chicos y era algo lúdico. Era jugar, yo decía, juguemos el juego de la silla, corramos alrededor de la mesa, saltemos, pongamos música, no estemos mirando televisión. Bien. Y bueno, era también más de concientización que otra cosa. Sí, pero te digo la verdad, yo creo que más allá de la pandemia, que obviamente llegó más que al chico, que la familia estuviera dentro de la casa, que hubiera bastantes inconvenientes, porque la convivencia total las 24 horas fue un desastre para muchos, pero también, bueno, que fue estresante, que eso forma parte de lo que le pasó al adulto, al niño, pero también a los padres, que es mucho más fácil darle a un niño una tablet o un teléfono, entonces el chico se hace una persona, pero totalmente ermitaña. Entonces le cuesta después volver de nuevo al ritmo y uno lo nota todo el tiempo. Yo la otra vez estuve dialogando con una psicóloga y decía que yo creo que ya está implementado el tema, que el celular es lo que calma al chico. Entonces es más fácil tenerlo al chico con el celular que no hacerlo hacer actividad física o sacarlo ni siquiera al patio. Entonces estamos en un grave problema donde reeducar al adulto nos va a hacer mucho a ustedes, le va a ser mucho más difícil que educar a un niño. Yo creo que pasa por ahí, ¿no? Totalmente. Claudia, déjame agregar, justo ahora están pasando las diapositivas. Está bueno, digamos, por qué nace esta campaña, volviendo a lo de la campaña. Y en el año 2016 hizo un estudio acá en Argentina que se llamó Renata 2, que significa Registro Nacional de Hipertensión Arterial, y vieron que casi 4 de cada 10 argentinos es hipertenso, ¿no? Y decía el 36% la prevalencia. Y con lo que hablamos recién de la edad, la prevalencia va aumentando con la edad. Tenemos hipertensión en chicos, que generalmente son hipertensiones severas, porque están a veces relacionadas a otro tipo de enfermedad. Y tenemos hipertensión que va en ascenso a los octogenarios, que ya casi el 90% son hipertensos porque ya hay daño en las arterias. Entonces, de ahí surge justamente esta campaña y que lo que se vio con el correr de los años es que del total de hipertensos que estuvimos viendo del 2017 al 2020 en realidad, el 40% no sabía que era hipertenso. Es un número tremendo. O sea, de 4 de cada 10 hipertensos no sabía que era hipertenso. Claro. Y de los que eran hipertensos, el 30 o 35% estaban con la presión alta en ese momento, no estaban bien controlados. Y a esos números apuntamos. A decir, bueno, bajemos la prevalencia de hipertensión, difícil, pero lo tenemos que hacer.
todos tenemos que medirnos la presión arterial en algún momento para saber si estamos o no estamos hipertensos y medírsela bien, porque hay equipos que están validados para medirse la presión arterial. Hay una forma de medirse la presión arterial, que es el paciente tiene que estar sentado con el brazo bien descubierto, el brazo apoyado a la altura del corazón, las piernas en el suelo, la espalda apoyada. No tiene que hablar, no tiene que haber tomado café, té ni mate antes, porque eso levanta la presión, o haber fumado. Todo eso cambia. Y la verdad es que, por ejemplo, yo siempre le digo a los pacientes, si vos te tomás la presión tirado hacia adelante y después te tirás hacia atrás, te cambia casi en 10 milímetros de mercurio. ¿Sos o no sos hipertenso? Entonces esos números son los que apuntamos a nivel nacional como para mejorar. Qué bárbaro lo que decís, ¿no? Digo yo, ¿cuáles son, a dónde se apunta un paciente llega al consultorio? ¿Dónde se apunta? Que se empiece a cuidar. Yo me imagino que se hace una historia, se va haciendo la historia clínica de cada uno, pero digo, ¿a dónde se apunta? A la alimentación, que es tan importante, que la gente comemos mal, hay que hacerse cargo, comemos mal. La comida chatarra tiene muchísimo que ver también, lo que vos decías, comemos mal. Digo, ¿a dónde apunta cuando llega un paciente al consultorio? Y nosotros siempre tratamos primero de hablar, hacer lógicamente la historia clínica, una buena anamnesis, porque evaluamos antecedentes familiares, alguna patología previa, alguna condición que predisponga a tener alguna hipertensión. Y apuntamos siempre a modificar los estilos y los hábitos de vida. La actividad física es súper importante, nosotros siempre recomendamos, nosotros me refiero a las sociedades y al ámbito científico, tratamos de recomendarle al paciente que por lo menos entre 30 y 40 minutos diarios de una caminata a un ritmo moderado o actividad física, no necesariamente, como dice Gonzalo, actividad física es salir a trotar. Actividad física puede ser bailar, puede ser caminar, puede ser andar en bicicleta. Estar en movimiento es súper importante. Es más, ese pequeño acto ya en un paciente hipertenso le baja casi 10 milímetros de mercurio la presión arterial. Increíble. Eso lo dicen los estudios, no es una cosa que inventamos. Los hábitos de vida son fundamentales, los hábitos alimenticios son fundamentales. Uno erróneamente dice, usted no coma con sal. Y la gente cree que la sal es la que está en el salero blanca que le pone a la ensalada. Y no es tan solo eso. Los embutidos tienen mucha sal, los quesos tienen mucho sodio, las gaseosas tienen mucho sodio. Y eso aumenta muchísimo la presión. Bien. Eso aumenta muchísimo la presión. Acá en la Argentina se consume casi 6 a 7 gramos de sal por día y lo recomendado es 2 a 2,5. Estamos consumiendo casi 3 veces más. Impresionante. Es mucho. Y lo que decía Gerardo recién es eso. La gente cuando está en el consultorio, yo dejé la sal, te dicen. ¿Y cómo comes? Y bueno, si no le pongo sal, pero capaz que se come un salamito y con un queso antes y no se dan cuenta que eso tiene sal. Claro. Y nosotros hoy ha avanzado mucho la ciencia y ya podemos medir cuánto el paciente come de sal. Nosotros pidiéndole una orina de 24 horas vemos qué cantidad de sodio y eso nos ayuda. Y si se lo mostrás y le explicas, aumenta mucho más la adherencia a esos buenos hábitos de vida. Bien. Caminar, correr, actividad física, tomar poco alcohol, no es no tomar menos alcohol, no fumar, realmente hacer una dieta bien hiposódica. Y después en el consultorio podemos hacer un montón de cosas, no es solamente dar la pastillita y que el paciente que se cruce de brazos y nos quedemos así esperando que la presión baje. Tenemos que primero hacer un buen diagnóstico. A veces cae un paciente al consultorio y está con la presión alta y realmente no es hipertenso, sino que la sensación de ir al consultorio, el miedo que le digamos tal cosa, le aumenta la presión arterial. Hoy disponemos de equipos que se toman la presión 24 horas afuera en el domicilio con la actividad diaria. Acá estaremos con un equipo tomándonos la presión arterial y ahí se hace diagnóstico. Después es pensar qué le puede estar pasando al paciente. Hay distintos mecanismos. Y lo más importante es evaluar qué daño de órgano blanco, qué daño causó la hipertensión en el cerebro, en las arterias carótidas, en las arterias de las piernas, en el corazón, en los riñones. Por eso digo, no solamente damos la pastilla y nos quedamos de brazos cruzados esperando que la controlemos, sino que tenemos que ir más allá y tratar de evitar la complicación. La hipertensión es el principal factor de riesgo de ACV. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que lograr bajar. Bien. Tiene mucho que ver también la forma de vida, ¿no? El estrés. Sí. Hoy yo creo que estamos
es un conjunto lo que nos ha llevado también el tema de la pandemia. A mí me preocupa el tema de Sí. la gente, cómo se la nota con tanto estrés, con esta falta de empatía, esta falta... No, es increíble. Vos hablas con alguien y están siempre sobresaltados. Y bueno, la verdad que estamos en una sociedad que estamos bastante complicados. Sí, sí. Ese fue el principal mecanismo, motivo de consulta al principio de la pandemia, la hipertensión. Nos volvíamos locos, no sabíamos si teníamos que salir o no salir, si había muchos contagios o no había muchos contagios, y eso hizo que todo aquel hipertenso que estaba bien controlado iba a la consulta: Gonzalo, tengo la presión alta. ¿Y qué te estuvo pasando? Y sí, estoy más estresado, o no me alcanza la plata, o un montón de cosas que justamente es el estrés. Los nervios hicieron que aumente la presión arterial. Pero sí, hoy el ritmo de vida es... por eso insistimos tanto con la actividad física, porque te desconecta. Bien. Te desconecta totalmente. Bien. Digo yo, sumado al tema del estrés, ¿por ahí se aconseja ir a un psicólogo? Pregunto de ignorancia, ¿no? Digo, ¿por ahí ustedes aconsejan ir a otro profesional, a un psicólogo, por el tema del estrés, para el manejo? Me parece que eso también... Yo particularmente siempre, el tema de salud mental en los pacientes en la consulta es muy importante siempre tratarlo, ¿no? Porque hay muchas cosas que lo aquejan al paciente y uno tiene que también saberlas porque forma parte de la salud. Totalmente. Y yo siempre a mis pacientes puntualmente, siempre les recomiendo y les aconsejo hacer consulta con salud mental, porque es muy importante analizar, evaluar, desde otra perspectiva profesional, ¿no? No tan solo la consulta médica. Y yo siempre lo recomiendo. Yo lo tengo como una herramienta y a los pacientes les anda bien. Pasa que bueno, hay muchas veces que el paciente también se niega a eso, ¿no? Porque está como un cuco el psicólogo. Lo que pasa es que está el tabú de que el psicólogo es solamente para locos, o el psiquiatra. Hay una cuestión que yo quería decir recién, que hay como una percepción del paciente de salud-enfermedad, ¿no? El paciente muchas veces no va al médico porque está sano. Claro. Y el estar sano muchas veces es una percepción, ¿no? Porque el estar sano no siempre es estar sano. Puede estar, por ejemplo, la hipertensión. Un paciente que está hipertenso no está sano. Entonces, por eso es importantísimo, y me parece que es una deuda que tenemos las sociedades con la comunidad, de educar. Es fundamental la educación. Sí. Quizá el paciente no sabe esto que estamos hablando. Totalmente. Y por eso es un poco la finalidad de la campaña, más allá, como te decía recién, de obtener estadísticas, que todos esos números que mostramos recién son de todo esto que tomamos, sino también concientizar, que la gente sepa. La gente sepa cómo se mide la presión, cuál es el número de hipertensos que hay, cuáles son los problemas que trae la hipertensión. Yo, desde mi lugar periodístico, lo que les puedo decir es de que la única forma a veces, más allá de que puedan hacer campañas, es ir directamente al grano con la gente. No hay otra forma. No hay otra forma, porque a no ser hacer una campaña masiva, televisiva, una cosa así, no hay otra forma que ir al vecino, que ir a hablar con el vecino. Usted se tomó, yo creo que esas son las mejores campañas, más allá de la publicidad y todo eso, es el grupo, golpear la puerta. Usted se tomó hacer una... Siempre digo de que el trabajo de campo para mí me parece que es lo principal. Pero este lugar, esto que ustedes están haciendo, que hicieron el pasado 11 en la Costanera, esto también da pie a que la gente también se llegue y que aquellos que pasan, por las dudas, me tomo, a ver qué está pasando. Y ustedes tener la información correcta, ¿no? Sí. Sí, muchas veces al paciente le da miedo ir al médico y aprovecha esa situación pensando de que el que le toma la presión no es un médico. Claro, y en realidad sí, nosotros el sábado no teníamos ni el guardapolvo. Sí. Y bueno, y la gente se acercaba, se tomaba la presión, encontramos muchos hipertensos que los mandamos al consultorio como para que se empiecen a estudiar. Y sí, la verdad que estas campañas... nosotros lo que fuimos viendo es que generan ese movimiento en las personas que muchas veces lo motiva a ir al consultorio. Igual esto, o sea, que nos hayan invitado para que nosotros podamos contar, la gente está viendo y seguramente mucha gente va a ir al consultorio de algún cardiólogo de Villa María porque me dijeron en el programa que hay que tomársela, quiero que me tomes la presión.
Totalmente. Las redes sociales, hoy la verdad que las redes sociales es impresionante, cada vez hay más médicos que educan por las redes sociales. Sí. ¿Y por qué? Porque en el consultorio tenemos tantos pacientes, y más ahora con la pandemia, que por ahí no nos damos el tiempo. Yo digo, ¿qué podemos ver, qué podemos explicar en 15 minutos de consulta? Nada. Difícil. Muy difícil. Y si te demorás en la consulta, te atrasás 1 hora y media y tenés que irte al otro trabajo, se complica. Entonces hay que buscar la manera de poder educar con estas cosas. Yo creo que lo que han hecho ustedes con esta campaña me parece que es un punto inicial importantísimo para la sociedad, para la gente, y vuelvo a decir, un punto porque la Costanera es un punto de encuentro. Un punto de encuentro para las dos ciudades y un punto de encuentro para mucha gente que viene de la zona. Entonces está buenísimo que lo hayan hecho ahí. Y mucha variación de edad. La verdad es que venían lo que es la campaña Conoce y Controla es desde los 16 años en adelante, porque es hipertensión en adultos. Y venían chicos chiquitos a tomarse la presión arterial. Entonces vemos de gente de 7 años hasta personas de casi 90, que está bueno también para los chicos. También les explicamos y ellos entienden. La verdad es que yo siempre le insisto, por ejemplo, a mis hijos de que la edad en la que ellos adquieren los hábitos es esa. Mi hija tiene 5 años y medio, siempre le digo lo mismo, tenés que comer con poca sal. Claro. Es donde ellos absorben la información y donde marcan su comportamiento futuro. Sí. Si nosotros no les explicamos nada, no les decimos que hagan actividad física, y no lo van a hacer en un futuro. Y es el momento donde marcamos la... Totalmente. Y digo yo, y es la primera infancia, y son los que aprenden, y son los que también te dictan. El día de mañana te van a decir, ¿por qué vos? Y los ejemplos parten de ahí, ¿no? Cuéntenme, ¿en qué se viene después de esto? Y ojalá lo puedan hacer todos los meses, o por lo menos cada 2 meses. ¿Qué se viene? Bueno, en realidad como sociedad, nosotros este año nos planteamos salir un poco más a la comunidad. En la primera reunión que tuvimos este año en comisión directiva, nosotros, la verdad, como sociedad nos juntamos todos los meses como un evento científico, presentamos casos clínicos, guías de actualización como para mantenernos actualizados. Y dijimos, bueno, eso está bárbaro, hagámoslo, sigamos una vez por mes, pero salgamos un poco más a la sociedad. La primera campaña fue esta, que la verdad que estaría bueno continuarla, como vos bien decís. Y la segunda actividad es empezar con capacitaciones de RCP. Han pasado cosas, yo siempre marco que cada vez que hay una muerte súbita en un evento como pasó en la Eurocopa, todos nos alarmamos y decimos, che, yo no sé hacer masaje. Y bueno, la verdad es que eso con el ente de deporte y turismo vamos a empezar a organizarlo, vamos a tener una primera capacitación con los profes de educación física de los clubes de la municipalidad, y la idea es el año que viene, que ya esperemos que la pandemia nos deje y podamos hacer eventos un poco más grandes, extenderlo a la comunidad, que se armen cursos y que la gente se anote y que nosotros tengamos los muñecos en el suelo y que les enseñemos a hacer lo básico, desde la alarma, desde saber si el paciente está en ese momento en paro o no, hasta los masajes y bueno, todo lo que concierne al RCP. Buenísimo. Y un súper consejo, digo, ahora que se viene el Festival de Peñas, estaría buenísimo que ustedes tuvieran un espacio en el recorrido peñero, que es tan importante, viene gente de todo el país, para que mucha gente que no sabe que es hipertensa, ustedes los puedan ayudar a través de eso. Y seguramente la gente de Villa María y más el ente de deporte y turismo lo van a súper facilitar para que puedan estar ahí. Ese es un importante... Excelente idea. Una idea buena, sí. Eso me parece que es importante, ¿sí? Bueno, ya me voy a medir la tensión. Sí. No, yo soy un desastre. Yo la verdad que... yo me siento bien, pero bueno, es lo que dicen ustedes. Y como para cerrar... Él decía de que no nos avisa nada y que uno se cree que está sano. Tener una placa de colesterol en una coronaria no te avisa nada hasta que debutás con un infarto. O una placa de colesterol en la carótida hasta que haces una ACV. Claro. Entonces, hay que evitar eso. Tratar de que la gente no se... Bueno, obviamente no podemos erradicar el infarto, pero que la gente consulte previamente. Y hay mucha gente que
tiene hipertensión sola y que uno la empieza a estudiar y aparece la placa acá y hay que empezar a bajar el colesterol y se la mostrás a la placa y se la dibujás y ahí es como que toman conciencia de lo que tienen. Empiezan a hacer actividad física, se cuidan más con las comidas. Hay que mostrarle lo que realmente tienen y explicarle lo que le puede pasar. Hay que asustarlos. Hay que esa es la palabra. Hay que asustarlos un poco y educarlos también. Totalmente. Sí. Yo los invito a que estemos en contacto todo el tiempo porque me encanta, porque me parece que la gente tiene que saber. Hay mucha gente que no está actualizada con este tipo de situaciones y que tampoco tiene a veces las herramientas, y no digo las herramientas porque simplemente no sabe a dónde llegarse o cómo hacer o cuáles son los primeros síntomas. Lo que se viene del RCP que ustedes decían, me parece súper interesante y no sé si Mónica también seguro me va a decir que sí, de que puedan venir en otro momento y poder hacerlo, mostrar cómo se puede manejar, cómo se puede hacer. Me parece que eso es importantísimo. La gente no sabe hacer RCP. Me ha pasado a mí. En un momento se me ahogó mi hija, yo me ahogué la otra vez y mi hermano sí lo sabe hacer y me salvó la vida. Entonces digo, qué importante es que todos tengamos esta herramienta que es salvarle la vida a otro con solo saber un poco, a ver cómo actuar en un momento terrible yo creo como que este. Eso no, hasta que no lo viví de cerca o no lo necesitas, totalmente. no lo crees que no lo vas a usar nunca. Sí, sí. Por eso es muy importante. Sí. Es muy importante. Bueno, los invito. Y debe ser frustrante estar en ese momento y no saber cómo ayudar. Las mujeres gritamos. Por eso, normal. obviamente gritamos. que es una situación que es fea, horrible. Pero hay que tratar de estar sereno y bueno, claro. Ahí en esas situaciones cuando aquel que fue a esa charla de RCP, sí. algo se acuerda y hay que actuar, o llamar a la ambulancia o empezar con los masajes y demás. Sí. Así que encantados, la verdad que cuando nosotros podamos tener en los primeros eventos que podamos acceder bien a los muñecos y demás, sí. venimos más chicos de la sociedad, sí. Y bueno, lo podemos por lo menos enseñar por televisión y después ir a la práctica con los muñecos. Se puede hacer acá tranquilamente, me parece que está buenísimo y que la gente también lo necesita, porque a veces también no sabe a dónde llegarse para aprender este tipo de intervenciones en algo que es salvarle la vida a otro, ¿no? Gente, muchísimas gracias, les agradezco, me encantó la charla y uno se quedaría muchísimo más tiempo, hay mucho más para hablar, pero vamos a estar en contacto para cualquier otro tema que surja, están abiertas las puertas del canal y el programa para poder dar este espacio porque es salud y es vida. Sí, bueno, ¿sí? Muchas gracias por la invitación, nosotros de la sociedad vamos a estar también dispuestos a lo que sea. Totalmente, gracias. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes, muchas gracias por estar. Nosotros los invitamos a una charla fantástica y súper interesante que es cómo salvarle la vida a otros y cómo empezás vos a cuidar también de tu salud.